¿Sabes por qué hay gente que ora toda su vida y nunca ve respuestas? ¿Por qué hay personas que van a la iglesia cada domingo pero sus vidas no cambian? ¿Por qué hay creyentes que leen la Biblia pero siguen estancados en los mismos problemas? Porque no entienden algo fundamental, que Dios no solo escucha tus palabras, observa tus acciones, no solo ve tu fe, ve tus hábitos, no solo conoce tus intenciones, conoce tu disciplina. Y la realidad es esta: no puedes esperar que Dios bendiga un estilo de vida que a Él no le agrada. No puedes vivir de cualquier manera y esperar favor divino. No puedes empezar tus días en la carne y esperar caminar en el Espíritu. Y hoy, antes de que termine este año y entremos al 2026, quiero compartirte 5 hábitos mañaneros que agradan a Dios. No son difíciles, no requieren horas, pero son poderosos. Tan poderosos que si los aplicas durante los próximos días, tu vida va a cambiar antes de que empiece el nuevo año. Y no estoy hablando de cambios superficiales, estoy hablando de transformación real, de favor divino, de puertas que se abren, de bendiciones que llegan, porque cuando agradas a Dios con tus hábitos, Él te agrada con sus bendiciones. Esta mañana te levantaste como todos los días, sonó la alarma y lo primero que hiciste fue apagarla. Después te quedaste en la cama unos minutos más, después agarraste tu celular, revisaste tus mensajes, checaste tus redes sociales, viste las noticias, te llenaste de información, de preocupaciones, de comparaciones, y cuando finalmente te levantaste tu mente ya estaba llena de todo menos de Dios, y así empezaste tu día, sin oración, sin agradecimiento, sin conexión espiritual, y después te preguntas por qué sientes ese vacío, por qué tu día se siente pesado, por qué parece que Dios está lejos. Y la respuesta es simple: porque lo dejaste fuera, porque empezaste tu día sin Él, y cuando empiezas sin Dios, terminas sin Dios. Y déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho: Dios no está obligado a bendecir tu desorden. Dios no está obligado a prosperar tu mediocridad. Dios no está obligado a responder tus oraciones si tú no estás dispuesto a cambiar tu forma de vivir. Porque la fe sin obras es muerta, la oración sin acción es vacía, y los deseos sin disciplina son solo fantasías. Entonces, si quieres que Dios se mueva en tu vida, tú tienes que moverte primero. Si quieres que Dios cambie tus circunstancias, tú tienes que cambiar tus hábitos. Si quieres empezar el 2026 diferente, tienes que empezar a vivir diferente ahora. Los japoneses tenemos un concepto que se llama Shido, significa el camino correcto, y entendemos que hay una forma correcta de hacer las cosas, una forma que honra el orden, una forma que respeta los principios, una forma que produce resultados. Y mi madre, que es colombiana y profundamente cristiana, me enseñó que también hay un camino que agrada a Dios, una forma de vivir que atrae su favor, una forma de empezar el día que abre las puertas del cielo, y esa forma empieza con 5 hábitos simples, 5 decisiones matutinas, 5 acciones que le dicen a Dios: estoy listo, estoy dispuesto, estoy comprometido. El primer hábito que agrada a Dios es levantarse con gratitud antes de levantarse con quejas. Y sé que suena simple, pero es revolucionario, porque la mayoría de personas abren los ojos y lo primero que hacen es quejarse de tener que levantarse, quejarse del frío, quejarse del trabajo, quejarse de la vida, y esa queja es un insulto a Dios, porque te dio otro día, te dio otra oportunidad, te dio vida, y tú respondes con ingratitud, con lamento, con negatividad, y Dios no bendice a los ingratos. La Biblia lo dice claramente: dad gracias en todo. No dice cuando te sientas bien, dice en todo. Entonces el primer hábito es este: cuando abras los ojos mañana, antes de pensar en cualquier otra cosa, di: gracias Dios por este nuevo día. Dilo en voz alta si puedes, siéntelo en tu corazón y enumera 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser simples: tus pulmones funcionando, tu cama, tu familia, tu salud, lo que sea. Pero agradece, porque la gratitud es el lenguaje del cielo. Y cuando empiezas con gratitud, le dices a Dios que reconoces sus bendiciones, que valoras lo que te ha dado, y Él responde dándote más. Déjame contarte una historia. Hace unos meses conocí a un hombre en una conferencia en Medellín. Me dijo: Kenji, llevo años orando por un mejor trabajo, años pidiendo que Dios mejore mi situación económica, pero nada pasa. Y le pregunté: ¿cómo empiezas tus mañanas? Y me dijo: bueno, me levanto, me quejo de tener que ir a trabajar y empiezo mi día. Y le dije: ahí está tu problema, estás empezando con queja, estás empezando con ingratitud. ¿Cómo esperas que Dios te dé más si no valoras lo que ya tienes? Y le di un reto: durante 30 días empieza tu día con gratitud. Agradece por tu trabajo actual, agradece por tus ingresos actuales, agradece por tu situación actual, y después pide por más, pero empieza con gratitud. Y 2 meses después ese hombre me escribió, me dijo: Kenji, no lo vas a creer. 3 semanas después de empezar a agradecer, me ofrecieron un nuevo puesto con mejor salario, mejores condiciones, y siento que fue la gratitud, que cuando empecé a agradecer por lo que tenía, Dios me dio más.
porque vio que era agradecido, que no era un ingrato, y esa es la lección, que Dios bendice la gratitud, que Dios multiplica lo que valoras. Entonces empieza mañana con gratitud y hazlo todos los días y verás cómo tu vida cambia. El segundo hábito que agrada a Dios es darle a Él las primicias de tu tiempo, no las sobras. Y esto es crítico. La mayoría de cristianos le dan a Dios lo que les sobra, los últimos minutos del día, la oración apurada antes de dormir, los 5 minutos cuando ya estás agotado y esperan que Dios se sienta honrado. Pero no funciona así. Dios quiere las primicias, quiere lo primero, lo mejor, la primera hora de tu día, la primera energía, la primera conversación. Y cuando le das eso, cuando le das lo mejor y no las sobras, Él te da lo mejor de Él. Entonces el segundo hábito es este. Separa los primeros 15 a 30 minutos de tu día para Dios, solo para Dios, sin distracciones, sin celular, sin nada, solo tú y Él. Y usa ese tiempo para leer su palabra, para orar, para escuchar. No tiene que ser complicado, no tienes que leer capítulos enteros, puede ser un salmo, puede ser un proverbio, puede ser un versículo, pero léelo despacio, reflexiona en él, pregúntale a Dios qué te quiere decir. Y después ora, habla con Él como hablarías con tu mejor amigo, cuéntale tu día, pídele guía, pídele sabiduría y después quédate en silencio solo un momento y escucha. Y sé lo que estás pensando, pero Kenji, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que preparar a los niños, tengo que hacer 1000 cosas. Y déjame decirte algo, si no tienes tiempo para Dios, entonces tu vida está desordenada, porque Dios debe ser tu prioridad, no tu trabajo, no tu familia, Dios. Y cuando Él es tu prioridad, todo lo demás se acomoda, todo lo demás fluye. Pero cuando Él es lo último, todo lo demás es caos. Entonces encuentra el tiempo. Levántate 30 minutos más temprano si es necesario. Duerme 30 minutos menos, pero dale a Dios las primicias de tu día. Déjame contarte mi historia con esto. Por años yo oraba antes de dormir 5 minutos, 10 si tenía energía y sentía que estaba cumpliendo, pero mi vida espiritual estaba estancada. No sentía a Dios cerca, no sentía su guía, hasta que un día mi madre me retó. Me dijo, Kenji, ¿le estás dando a Dios lo mejor o las sobras? Y cuando le estás dando, estás cansado, estás agotado. Esa no es la mejor versión de ti. Dale lo mejor, los primeros minutos, cuando estás descansado, cuando tu mente está clara. Y decidí hacerlo. Me empecé a levantar media hora más temprano y esa media hora la dediqué solo a Dios, a leer, a orar, a escuchar. Y mi vida cambió, mi relación con Dios se profundizó, empecé a sentir su presencia, empecé a escuchar su voz, empecé a ver su guía porque le estaba dando lo mejor, no las obras. El tercer hábito que agrada a Dios es bendecir tu hogar antes de salir de él. Y este es poderoso, porque tu hogar no es solo un lugar físico, es un territorio espiritual, es el lugar donde vives, donde duermes, donde tu familia está, y ese territorio necesita ser bendecido, necesita ser protegido, necesita ser consagrado, y cuando lo bendices, cuando le pides a Dios que cubra tu hogar, estás estableciendo una cobertura espiritual, estás invitando a Dios a habitar ahí, estás cerrando puertas al enemigo. Entonces el tercer hábito es este: antes de salir de tu casa, ora por ella. No tiene que ser una oración larga, puede ser simple. Dios, bendice este hogar, protege a mi familia, que tu presencia habite aquí, que tu paz reine aquí, que ningún mal entre aquí. En el nombre de Jesús, amén. Eso es todo, 30 segundos. Pero esos 30 segundos establecen protección, establecen cobertura, establecen autoridad espiritual. Y cuando haces esto consistentemente, tu hogar cambia, la atmósfera cambia, las peleas disminuyen, la paz aumenta, las bendiciones llegan. Hace unos años estaba dando una conferencia en Bogotá y una mujer se me acercó después, me dijo, Kenji, mi hogar es un caos, peleas constantes, problemas económicos, enfermedades y he orado y orado, pero nada mejora. Y le pregunté, ¿bendices tu hogar? ¿Oras por él? Y me dijo, no sabía que debía hacerlo. Y le expliqué este principio, que el hogar es territorio espiritual, que necesita ser consagrado, y le di instrucciones específicas. Todos los días antes de salir, bendice tu hogar. Unge tus puertas con aceite si puedes. Declara protección sobre tu familia y hazlo con fe. Y 3 meses después esa mujer me escribió. Me dijo, Kenji, mi hogar cambió, las peleas casi desaparecieron, la economía mejoró, la salud se estabilizó y siento una paz que antes no había y estoy segura de que fue porque empecé a bendecir mi hogar, a cubrirlo espiritualmente, a invitar a Dios a habitar ahí. Y esa es la diferencia que hace este hábito. Entonces no salgas de tu casa sin bendecirla, no dejes tu familia desprotegida, toma 30 segundos y establece cobertura espiritual y verás la diferencia.
El cuarto hábito que agrada a Dios es cuidar el templo que Él te dio, que es tu cuerpo. Y este es el que más cristianos ignoran, porque piensan que la espiritualidad solo es orar y leer la Biblia, pero no. La Biblia dice claramente que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es templo, debe ser tratado como templo, debe ser cuidado, debe ser honrado, debe ser mantenido. Y cuando descuidas tu cuerpo, cuando comes basura, cuando no haces ejercicio, cuando no descansas, estás deshonrando el templo de Dios, y eso no le agrada. Entonces el cuarto hábito es este: incluye en tu rutina matutina algo que beneficie tu cuerpo. No tiene que ser mucho, puede ser 10 minutos de ejercicio, puede ser estiramientos, puede ser una caminata, puede ser comer un desayuno saludable en lugar de café y azúcar, lo que sea. Pero haz algo que honre tu cuerpo, que cuide el templo que Dios te dio, porque cuando cuidas tu cuerpo, cuidas tu espíritu, porque están conectados. No puedes estar espiritualmente fuerte si estás físicamente débil. No puedes tener claridad mental si comes basura. No puedes tener energía espiritual si no cuidas tu cuerpo físico. Y déjame ser claro, no estoy diciendo que tienes que ser atleta. No estoy diciendo que tienes que estar perfecto. Estoy diciendo que debes cuidarte, que debes respetar el regalo que Dios te dio, porque tu cuerpo es el vehículo con el que vas a cumplir tu propósito. Y si ese vehículo está descuidado, no vas a llegar lejos. Pero si lo cuidas, si lo honras, si lo tratas como templo, vas a tener la fuerza para hacer todo lo que Dios te llame a hacer. Déjame contarte algo personal. Hace unos años yo estaba descuidando mi cuerpo, comía lo que fuera, no hacía ejercicio, dormía poco, y aunque oraba y leía la Biblia me sentía débil, sin energía, sin claridad. Y un día, leyendo 1 Corintios 6:19, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, algo hizo clic. Me di cuenta de que estaba deshonrando el templo de Dios, que estaba descuidando lo que Él me dio, y decidí cambiar. Empecé a hacer ejercicio todas las mañanas, solo 15 minutos. Empecé a comer mejor, a dormir suficiente, y mi vida cambió. No solo mi cuerpo mejoró, mi mente se aclaró, mi espíritu se fortaleció, mi energía aumentó, porque todo está conectado. Entonces empieza mañana. Incluye algo físico en tu rutina matutina y hazlo como acto de adoración, como forma de honrar a Dios, porque cuando cuidas el templo que Él te dio, le estás diciendo gracias por este regalo, y Él se agrada de eso y te bendice con salud, con energía, con claridad, con fuerza para cumplir tu propósito. El quinto y último hábito que agrada a Dios es declarar su palabra sobre tu día antes de vivirlo, y este es el más poderoso de todos, porque las palabras tienen poder. La Biblia lo dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y lo que declaras, creas, lo que hablas, manifiestas, lo que confiesas, vives. Entonces, si empiezas tu día declarando miedo, vivirás con miedo. Si empiezas declarando escasez, vivirás en escasez. Si empiezas declarando derrota, vivirás derrotado. Pero si empiezas declarando la palabra de Dios, vivirás lo que Dios dice de ti. Vivirás en victoria, en abundancia, en favor. Entonces el quinto hábito es este: antes de empezar tu día, declara versículos sobre tu vida. No muchos, 2 o 3, pero decláralos con fe, con autoridad, con convicción. Puede ser Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede ser Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Puede ser Salmos 118:24, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Lo que sea que necesites ese día, decláralo sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tus finanzas. Declara lo que Dios dice, no lo que ves, no lo que sientes, lo que Dios dice. Y cuando haces esto, cuando declaras su palabra, estás estableciendo el tono espiritual de tu día, estás profetizando sobre tu vida, estás activando las promesas de Dios, y Él honra su palabra, Él cumple lo que promete, pero tienes que declararla, tienes que hablarla, tienes que creerla, y entonces la verás manifestada. Hace unos meses estaba en una conferencia en Cali y un joven se me acercó, me dijo: Kenji, mi vida es un desastre, problemas constantes, fracasos constantes, y siento que estoy maldecido. Y le dije: ¿qué declaras sobre ti mismo? ¿Qué hablas de tu vida? Y me dijo: bueno, siempre digo que nada me sale bien, que todo lo que toco se arruina, que soy un fracasado. Y le dije: ahí está tu problema, estás profetizando maldición sobre ti mismo, estás declarando derrota. Y eso es lo que vives, porque la lengua tiene poder. Entonces cambia lo que hablas, empieza a declarar bendición, victoria, favor, y verás cómo tu vida cambia. Y él dudó, pero aceptó intentarlo, y le di versículos específicos. Salmos 1:3, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hagas prosperará.
Deuteronomio 28:13, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Y le dije, declara estos todos los días, al despertar, con fe. Y 3 meses después me escribió. Me dijo, Kenji, mi vida cambió. Empecé a declarar prosperidad y conseguí un trabajo mejor. Empecé a declarar favor y oportunidades aparecieron. Empecé a declarar victoria y los problemas empezaron a resolverse. Y siento que fue el poder de la palabra, que cuando empecé a hablar lo que Dios dice, empecé a vivir lo que Dios promete. Y esa es la lección final, que tus palabras crean tu realidad, que lo que hablas, vives. Entonces habla vida, habla bendición, habla victoria, habla lo que Dios dice de ti, no lo que el mundo dice, no lo que tu pasado dice, lo que Dios dice, y entonces lo verás manifestado. Ahora déjame resumirte estos 5 hábitos. Primero, levántate con gratitud antes de levantarte con quejas. Di gracias Dios y enumera 3 bendiciones. Segundo, dale a Dios las primicias de tu tiempo, no las sobras. Separa 15 a 30 minutos para leer su palabra y orar. Tercero, bendice tu hogar antes de salir de él. 30 segundos de oración que establezcan cobertura espiritual. Cuarto, cuida el templo que Dios te dio. Incluye algo físico en tu mañana que honre tu cuerpo. Quinto, declara su palabra sobre tu día antes de vivirlo. 2 o 3 versículos que profeticen victoria sobre tu vida. Y ahora viene la parte importante. Estos 5 hábitos no son sugerencias, son disciplinas y necesitas aplicarlos consistentemente, no un día, no cuando tengas ganas, todos los días, sin excusas, porque la transformación no viene de hacer algo una vez, viene de hacer algo todos los días, viene de la consistencia, viene de la disciplina y tenemos tiempo, quedan días antes del 2026 y esos días son suficientes para establecer estos hábitos, para que cuando llegue el nuevo año no solo tengas nuevas resoluciones, tengas nuevos hábitos y los hábitos son más poderosos que las resoluciones, porque las resoluciones dependen de motivación, pero los hábitos son automáticos. Entonces te doy un reto, desde mañana hasta el 31 de diciembre, aplica estos 5 hábitos todos los días, sin fallar, y marca cada día en un calendario, para que veas tu progreso. Y cuando llegue el 2026 vas a ser diferente, no porque el calendario cambió, sino porque tú cambiaste, porque estableciste hábitos que agradan a Dios. Y cuando agradas a Dios, Él te agrada con sus bendiciones, con su favor, con su provisión, con su protección, con su guía. Y déjame decirte qué va a pasar. Los primeros días vas a tener que esforzarte, porque tu carne va a resistir, va a querer seguir igual, va a buscar excusas, pero no le hagas caso. Fuérzate, disciplínate, porque después de una semana se empieza a hacer más fácil. Después de 2 semanas se vuelve rutina y después de 3 semanas se vuelve hábito. Y cuando es hábito ya no necesitas forzarte, solo lo haces automáticamente, naturalmente, y ahí es cuando la transformación real pasa, cuando ya no estás tratando de cambiar, cuando ya cambiaste. Mi padre siempre me decía, Kenji, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Y mi madre me decía, Kenji, la fe sin obras es muerta. Y estos 5 hábitos combinan ambos. Son disciplina espiritual, son obras de fe, son la manifestación práctica de tu creencia. Porque es fácil decir que amas a Dios, pero tus mañanas lo reflejan. Es fácil decir que confías en Él, pero tu rutina lo demuestra. Es fácil decir que quieres sus bendiciones, pero tu estilo de vida le agrada. Entonces te dejo con esto, mañana es tu primer día, mañana estableces el primer hábito y el siguiente día estableces el segundo y así hasta tener los 5 y no te abrumes, no intentes hacer todo perfecto desde el primer día, empieza con 1, domínalo, después agrega el segundo, domínalo y así, porque el objetivo no es perfección, es progreso, es construcción, es transformación y transformación real toma tiempo, pero empieza ahora, porque el tiempo que queda del año es suficiente para que cuando llegue el 2026 tú llegues diferente, transformado, con hábitos que agradan a Dios y con la promesa de sus bendiciones. Amigos, si este mensaje te despertó algo, quiero pedirte algo, suscríbete a este canal, no lo hagas por mí, hazlo por tu vida espiritual, porque necesitas recordatorios constantes de que la fe se vive en lo práctico, de que Dios observa tus hábitos, de que la transformación empieza en las mañanas. El botón de me gusta es tu compromiso. Es tu forma de decir, acepto el reto, establezco estos hábitos, transformo mi vida antes del 2026. Y ese compromiso puede cambiar todo. Déjame un comentario contándome cuál de estos 5 hábitos vas a empezar primero y por qué. Porque cuando lo escribes, te comprometes. Y cuando te comprometes, Dios se mueve. Y activa la campanita para que cada notificación sea tu recordatorio de que elegiste los hábitos que agradan a Dios, de que elegiste la transformación, de que elegiste entrar al 2026. Déjame decirte algo que quizá te incomode. Nos enseñaron mal.
nos dijeron, sé bueno, no digas nada, aguántate, calla para no perder. Y crecimos creyendo que ser bueno era una virtud cuando muchas veces ha sido una condena. Porque ser bueno sin inteligencia te vuelve débil, te vuelve manipulable, te vuelve cansado, frustrado, invisible. Hoy no vengo a enseñarte a ser malo. Vengo a enseñarte a dejar de ser ingenuo, a dejar de regalar tu energía, a dejar de vivir para agradar. Hoy te digo algo claro. Deja de ser bueno y empieza a ser inteligente. Nos enseñaron que ser bueno era suficiente, que portarnos bien, obedecer, aguantar, ceder y sacrificarnos nos iba a garantizar amor, reconocimiento y respeto. Crecimos escuchando frases como sé humilde, no hagas problemas, mejor quédate callado, el que es bueno siempre gana, y sin darnos cuenta empezamos a confundir la bondad con el valor personal. Pero la vida tarde o temprano se encarga de mostrarnos una verdad incómoda. Ser bueno no te hace valioso automáticamente. Porque el valor no nace de cuánto das, sino de cuánto te respetas. Una persona puede ser amable, generosa, solidaria y aún así ser tratada como si no importara. ¿Por qué? Porque el mundo no responde solo a la intención, responde a la postura. Si tú no reconoces tu propio valor, nadie lo va a hacer por ti. El problema no es ser bueno. El problema es creer que por ser bueno los demás están obligados a tratarte bien. Mira lo que pasa en el trabajo. El que siempre llega temprano, el que nunca se queja, el que cubre turnos, el que hace favores sin preguntar, el que dice sí a todo. Al principio lo elogian, pero con el tiempo se vuelve invisible. No lo ascienden, no lo consultan, no lo respetan. No porque sea malo, sino porque nunca dejó claro que su tiempo, su esfuerzo y su capacidad tenían un precio. Mientras tanto, otro, quizá menos amable pero más consciente de su valor, pone límites, negocia, se hace respetar y avanza. Ser bueno sin dignidad es regalarte, es enseñarles a los demás cómo tratarte. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, estás enviando un mensaje silencioso: esto es lo que valgo. Y la gente, consciente o inconscientemente, aprende rápido. No te pisan porque sean crueles, te pisan porque no hay resistencia, porque confundiste la humildad con la anulación personal. La verdadera bondad nace de la fuerza, no de la necesidad. Cuando eres bueno porque no sabes decir que no, no es virtud, es miedo. Miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a quedar mal. Pero cuando eres bueno desde la elección, desde la seguridad de que puedes irte si no te respetan, ahí la bondad tiene peso, tiene carácter, tiene valor. Ser valioso es saber cuándo dar y cuándo parar. Es entender que tu tiempo no es infinito, que tu energía no es gratuita, que tu presencia importa. No tienes que levantar la voz, ni volverte agresivo, ni pisar a otros. Basta con algo más difícil: reconocer tu propio valor y actuar en consecuencia. Porque cuando tú te valoras, el mundo se ajusta. Y cuando no lo haces, no importa cuán bueno seas, siempre habrá alguien dispuesto a aprovecharse. Hay una verdad que cuesta aceptar porque nos quita el papel de víctima, pero cuando la entiendes te devuelve el control. La gente no te hace daño por sí sola, tú se los permites. Suena duro, sí, pero es liberador. Porque si el poder estuvo en tus manos desde el inicio, también está ahí la salida. Nadie cruza una puerta que nunca estuvo abierta. Nadie se queda donde claramente no hay espacio. Desde pequeños nos enseñaron a aguantar, a no incomodar, a no poner límites para no parecer egoístas. Y así crecimos dejando pasar comentarios, abusos disfrazados de bromas, faltas de respeto pequeñas que con el tiempo se volvieron enormes. Al principio duele poco, casi no se siente, pero cada vez que callas algo que te lastima, te abandonas un poco. Y cuando te abandonas muchas veces, la gente aprende que contigo todo se puede. El problema no es la persona que se aprovecha. Personas así siempre van a existir. El verdadero problema es no haber marcado el límite a tiempo, porque el respeto no aparece solo, se construye. Y se construye cuando dices esto no. Aunque te tiemble la voz, aunque tengas miedo de perder a alguien, aunque te incomode el silencio que viene después. Mira las relaciones personales. ¿Cuántas veces alguien te habló mal y lo dejaste pasar? ¿Cuántas veces te fallaron y lo justificaste? ¿Cuántas veces dijiste no pasa nada cuando por dentro sí pasaba? Cada una de esas veces fue una invitación inconsciente a que lo repitiera. No porque seas débil, sino porque fuiste demasiado comprensivo con quien no lo merecía. Poner límites no es atacar, no es pelear, no es gritar. Es algo mucho más simple y mucho más poderoso. Es claridad. Es decir, con calma, qué aceptas y qué no.
Y aquí viene algo importante, cuando empiezas a poner límites, algunas personas se van a molestar, no porque seas injusto, sino porque estaban cómodas cruzándolos. Y su incomodidad no es tu culpa. La inteligencia emocional no es aguantar todo con una sonrisa, es saber retirarte a tiempo, es entender que no tienes que quedarte donde te lastiman solo para demostrar que eres buena persona. Porque una persona inteligente no se queda a convencer a nadie de su valor, se respeta y deja que el mundo reaccione. Y cuando empiezas a hacerlo, algo cambia. No todos se van, algunos ajustan su comportamiento, otros desaparecen, pero los que se quedan de verdad, con respeto, con cuidado, con límites claros. Y ahí descubres algo esencial: perder a quien solo estaba porque no te respetabas no es una pérdida, es un alivio. Porque nadie puede hacerte daño de forma constante si tú decides no permitirlo. El día que entiendes eso, dejas de vivir a la defensiva y empiezas a vivir con dignidad. Ser inteligente no es hablar más, es saber cuándo hablar. Y esa es una de las lecciones más difíciles de aprender, porque al bueno le enseñaron que explicar todo es una obligación, que aclarar, justificar, defenderse y dar razones es una forma de ser correcto. Entonces habla de más, cuenta lo que siente, lo que piensa, lo que planea, lo que teme, y sin darse cuenta se expone. El problema no es hablar, el problema es hablar sin filtro y sin estrategia. El silencio tiene mala fama, pero es una de las herramientas más poderosas que existen. La persona inteligente entiende que no todo merece una respuesta y que no todo el mundo merece acceso a tu mundo interior. Cuando explicas de más te debilitas, cuando justificas cada decisión te colocas en una posición inferior, como si necesitaras permiso para ser quien eres. Y la vida no respeta a quien pide permiso para existir. Observa cualquier discusión, el bueno se apresura a responder, interrumpe, se defiende, se altera, quiere ser entendido a toda costa. El inteligente escucha, respira, analiza, deja que el otro se revele solo. Porque cuando alguien habla demasiado, siempre termina mostrando sus intenciones, sus inseguridades y sus límites. El silencio, bien usado, es un espejo que incomoda. En el trabajo pasa igual. El que habla primero suele perder ventaja. El que se justifica antes de que lo acusen se delata. El que explica sus decisiones sin que nadie se lo pida transmite inseguridad. En cambio, el que responde con calma, con pocas palabras y con firmeza, genera respeto, no porque sea arrogante, sino porque sabe quién es y no necesita convencer a nadie. Hablar menos no significa ser frío ni distante, significa ser selectivo, significa entender que tus palabras tienen peso y que no deben gastarse en cualquiera. Cada vez que cuentas tus planes a la persona equivocada, los expones a la crítica, a la envidia o al sabotaje. Cada vez que explicas tus límites en exceso, das material para que los negocien. A veces, el límite más claro es una acción, no un discurso. Saber cuándo callar también es saber cuándo hablar, porque el inteligente no es silencioso por miedo, es silencioso por control, y cuando decide hablar lo hace con intención. No grita, no suplica, no se justifica, dice lo necesario y se detiene. Esa pausa incomoda, pero también impone. En esa pausa hay seguridad. Hay algo que muchos descubren tarde. No tienes que aclarar malentendidos con quien no quiere entenderte. No tienes que explicar tu valor a quien ya decidió no verlo. No tienes que defender tu paz frente a quien vive del conflicto. A veces la respuesta más inteligente es ninguna. Cuando aprendes a manejar el silencio, dejas de reaccionar por impulso y empiezas a moverte con conciencia, y en ese momento tu voz deja de ser ruido y se convierte en autoridad. Ser bueno muchas veces te hace confundir lealtad con costumbre. Te quedas, aguantas y defiendes a personas solo porque han estado ahí desde hace tiempo, porque compartieron una etapa, una historia, un pasado, pero la inteligencia te enseña algo doloroso y necesario. No todos los que caminaron contigo merecen seguir caminando a tu lado. La lealtad ciega es peligrosa. Te ata a personas que ya no te respetan, que ya no te cuidan, que ya no celebran tu crecimiento, y tú, por ser bueno, sigues ahí. Sigues justificando actitudes, minimizando faltas de respeto, perdonando lo que se repite, no porque esté bien, sino porque te cuesta soltar. Porque te dijeron que abandonar es traición, cuando en realidad muchas veces es supervivencia emocional. Hay personas que fueron importantes en una etapa, pero no están hechas para acompañarte en la siguiente. Y eso no las convierte en villanas ni te convierte a ti en ingrato. Simplemente significa que los caminos ya no coinciden. El problema es cuando sigues siendo leal a alguien que ya dejó de serlo contigo. Ahí la bondad se vuelve una cadena. Mira cuántas relaciones se sostienen solo por historia. Amistades donde ya no hay apoyo, solo crítica. Familias donde hay obligación pero no respeto.
equipos donde das todo y recibes poco, y aún así sigues porque así eres tú. Pero ser inteligente es entender que la lealtad debe ser recíproca, no perfecta, pero sí justa. La inteligencia emocional te enseña a observar acciones, no palabras. Hay personas que dicen siempre voy a estar, pero desaparecen cuando más los necesitas. Otras no prometen nada, pero se quedan. El bueno cree en promesas, el inteligente cree en hechos, porque los hechos no mienten. Soltar no siempre es hacer ruido, a veces es silencio, es dejar de explicar, es tomar distancia sin anunciarlo, es dejar de insistir donde no hay interés. No todo cierre necesita un discurso. Algunos solo necesitan decisión, y esa decisión duele pero libera. Cuando empiezas a elegir mejor a quién le das tu lealtad, cambia todo. Dejas de sentirte usado, cansado, decepcionado. Tu energía deja de irse en sostener relaciones rotas y empieza a invertirse en vínculos sanos. Y ahí descubres algo importante. La paz no viene de tener a todos cerca, viene de tener a los correctos. Ser inteligente no es volverte frío, es volverte consciente. Es entender que no todos merecen acceso a tu tiempo, tu confianza y tu corazón. Y cuando aprendes eso, la lealtad deja de ser una carga y se convierte en un honor que pocos pueden sostener. Ser bueno te vuelve reactivo. Vives desde la emoción del momento, desde lo que sientes ahora, desde lo que te provocan. Si te atacan, respondes. Si te critican, explotas. Si te ignoran, te duele. Tus decisiones nacen del impulso, no de la claridad. Y aunque tengas buenas intenciones, terminas perdiendo porque juegas el juego del otro, no el tuyo. La inteligencia, en cambio, te enseña a detenerte, a no contestar en caliente, a no decidir en medio del enojo, la tristeza o el orgullo herido, porque una emoción intensa dura minutos, pero una decisión tomada desde ahí puede costarte años. El inteligente entiende que no todo se enfrenta de inmediato y que no todo se resuelve con palabras. Piensa en una discusión común. El bueno siente que debe defenderse, explicarse, demostrar que tiene razón, levanta la voz, interrumpe, insiste. Sale cansado, frustrado, con la sensación de haber perdido algo, aunque ganó la discusión. El inteligente observa, escucha, deja pasar el momento. No porque no tenga argumentos, sino porque sabe que discutir con alguien dominado por la emoción es inútil. Espera. Y cuando el ambiente se enfría, decide si vale la pena hablar o simplemente seguir adelante. Ser estratégico no es ser manipulador, es ser consciente del contexto, es elegir la batalla, el momento y la forma. En el trabajo, por ejemplo, el bueno reacciona a cada comentario, a cada crítica, a cada provocación. El inteligente guarda información, analiza movimientos, construye con paciencia. No quema puentes por impulso ni se sabotea por orgullo. Las emociones son humanas y necesarias, pero no deben manejar el volante. Cuando dejas que lo emocional dirija tu vida, pierdes perspectiva. Cuando aprendes a observar lo que sientes sin actuar de inmediato, ganas poder. No reprimes, regulas, no explotas, canalizas. Un ejemplo claro, recibir una injusticia. El bueno estalla, se queja con todo, se expone, se desgasta. El inteligente registra lo ocurrido, documenta, evalúa opciones y actúa en el momento correcto. Uno descarga emoción, el otro construye resultado. La estrategia también implica saber retirarse. A veces la jugada más inteligente no es avanzar, sino parar, no insistir, no forzar, no perseguir. El bueno persigue por apego, el inteligente se mueve por visión. Cuando pasas de lo emocional a lo estratégico, tu vida cambia de ritmo. Ya no reaccionas a todo, ya no te desgastas por cada palabra ajena. Empiezas a moverte con intención. Y esa calma, esa pausa, esa claridad es lo que muchos confunden con frialdad, cuando en realidad es madurez. Porque el que controla sus emociones controla sus decisiones, y el que controla sus decisiones controla su camino. Decir no es difícil porque nos enseñaron que complacer es bueno y que negarnos es egoísta. Crecemos pensando que siempre debemos ceder, ayudar, dar más de lo que tenemos y aceptar situaciones que nos incomodan. Nos llenan de culpa. Pero ¿cómo le vas a decir que no? Piensa en los demás, no seas cruel. Y ahí empieza un círculo que desgasta, que roba energía, que te hace sentir atrapado en tu propia vida. Pero la verdad es clara, decir no no es egoísmo, es responsabilidad. Es cuidar tu tiempo, tu energía y tu espacio. Es reconocer que no puedes ser útil ni estar presente para otros si primero no te cuidas a ti mismo. La culpa que sentimos al decir no, no es un castigo moral, es el reflejo de la programación que recibimos desde niños. Y esa programación hay que romperla si queremos vivir con dignidad.
Cuando aprendes a decir no sin miedo, algo cambia. Las personas empiezan a respetarte porque la gente valora lo que es difícil de conseguir. Si siempre dices sí, todo el mundo viene a ti como si tu tiempo y tus recursos fueran infinitos y nunca se cuestionan tus límites. Pero cuando dices no con firmeza, estás mostrando tu valor. Estás diciendo que tu tiempo y tu energía tienen precio y ese mensaje, aunque incómodo para algunos, es necesario para tu libertad. No se trata de decir no a todo, se trata de elegir a quién, cuándo y cómo le das tu sí. Es decir, sí desde la conciencia y el deseo genuino, no desde la obligación o el miedo al rechazo. Por eso, una persona que sabe decir no se queda atrapada en relaciones tóxicas, compromisos imposibles ni situaciones que no le suman. Su bondad no se desperdicia, su tiempo no se diluye. Piénsalo así. Cuando eres incapaz de decir no, tu bondad se convierte en deuda. Te quedas agotado, resentido, frustrado. Y al final, quien recibe tu ayuda no siempre aprecia el sacrificio, lo da por sentado. En cambio, cuando aprendes a poner límites claros, tu bondad deja de ser un sacrificio y se vuelve un regalo consciente. Das porque quieres, no porque debes. Un ejemplo cotidiano: alguien te pide un favor que te roba tiempo para tus proyectos o tu descanso. El bueno siente culpa y acepta, aunque eso le pese. El inteligente evalúa, decide y dice no si corresponde. No lo hace con enojo ni con arrogancia, lo hace con firmeza y claridad. El resultado: respeta su espacio, mantiene su energía y paradójicamente aumenta el respeto de los demás hacia él. Decir no destruye relaciones, las revela. Separas lo que es auténtico de lo que es interés, lo que es recíproco de lo que es unilateral. Cada no bien dado es un acto de inteligencia y amor propio. Es un paso hacia una vida donde tú eres prioridad y no el fondo de pantalla de las necesidades de otros. Cuando empiezas a practicarlo, la sensación es liberadora. Descubres que la culpa desaparece, que tu energía se multiplica y que las personas correctas permanecen, mientras que las que solo buscaban aprovecharse se alejan. Ahí entiendes que el no bien colocado no es un límite para los demás, sino un puente hacia tu propia libertad. Una de las trampas más grandes de ser bueno es tomar todo de manera personal. Cada crítica, cada indiferencia, cada acción que te duele se siente como un ataque directo a tu ser. Y así vives cargando resentimiento, frustración y miedo, reaccionando a todo lo que sucede a tu alrededor. El problema es que la vida no gira en torno a ti. La mayoría de las acciones de los demás no tienen que ver contigo, sino con ellos mismos. Pero el bueno no lo entiende. El inteligente sí. Cuando aprendes que no todo es personal, comienzas a vivir con libertad. Empiezas a distinguir entre lo que merece tu atención y lo que no. ¿Entiendes que la crítica de alguien puede reflejar su propia inseguridad, su miedo o su frustración, no un fallo tuyo? Aprendes a recibir palabras duras sin sentirte atacado, porque tu autoestima no depende del juicio ajeno. Te vuelves fuerte no por levantar la voz, sino por mantener la calma cuando todos esperan que reacciones. Este cambio de perspectiva es poderoso. Te permite responder con claridad en lugar de reaccionar con impulsividad. Te permite tomar distancia emocional cuando algo no vale tu energía. Te permite elegir tus batallas, porque entiendes que no todo conflicto necesita tu participación. Mientras el bueno se desgasta peleando cada discusión, defendiendo cada comentario, justificando cada acción, el inteligente observa, analiza y decide si vale la pena invertir su tiempo y su energía. Piénsalo así: ¿cuántas veces te has sentido herido por algo que en realidad no tenía nada que ver contigo? ¿Cuántas veces reaccionaste de manera exagerada porque asumiste que la intención de otro era dañarte? Cada vez que haces esto, cedes tu poder. Cada vez que tomas lo externo como personal, dejas que otros manejen tus emociones. La inteligencia consiste en recuperar ese poder, en darte cuenta de que tú eliges cómo reaccionar, de que tu paz no depende de lo que hagan o digan los demás. Además, entender que no todo es personal te libera de la carga de agradar a todos. Dejas de buscar aprobación constantemente, dejas de justificar tus decisiones ante cualquiera que tenga opinión, porque sabes que la vida de otros no refleja tu valor y que su opinión no define quién eres. Esto no te hace insensible, te hace consciente. No te vuelves indiferente, te vuelves selectivo. Empiezas a invertir tu energía en lo que realmente importa, en las personas que merecen tu tiempo, en las causas que realmente suman. La persona inteligente sabe que el mundo seguirá siendo injusto, que habrá críticas, conflictos y decepciones, pero ya no las internaliza, ya no permite que definan su día, su estado de ánimo o su autoestima.
mantiene su equilibrio mientras otros pierden la calma. Su fuerza reside en la estabilidad emocional, en la capacidad de no reaccionar ante todo, en la claridad de diferenciar entre lo personal y lo ajeno. Cuando entiendes esto te das cuenta de algo. La paz interior no se gana evitando problemas, sino controlando cómo los percibes. No se gana tratando de complacer a todos, sino respetando tus límites y tus emociones. Y cuando logras eso, finalmente eres libre, porque nadie puede herirte de verdad si no lo permites. La verdadera bondad no nace de la debilidad. Y aquí es donde muchos se equivocan. Muchos creen que ser bueno significa ceder siempre, disculparse por existir, sacrificar sus deseos por los demás. Pero esa bondad no tiene valor, es una ilusión que solo desgasta. La verdadera bondad nace de la fuerza, de la seguridad en uno mismo, de la claridad sobre lo que eres y lo que mereces. Cuando eres fuerte puedes elegir ser bueno. Cuando eres débil, tu bondad se convierte en sumisión. Ser fuerte no significa ser agresivo ni insensible, significa tener control sobre tu tiempo, tu energía y tu mente. Significa poder ayudar, amar, dar y apoyar sin sentir que te estás perdiendo en el proceso. Porque la bondad que nace de la debilidad siempre llega acompañada de resentimiento. Das porque no sabes decir que no. Das porque temes perder. Das porque sientes que no hay otra opción. La bondad inteligente, en cambio, se da desde el poder. Das porque quieres, das porque puedes, das porque no te va a costar perder tu equilibrio. Piensa en personas que inspiran respeto y admiración. No son necesariamente las más buenas según los estándares de siempre. Son personas firmes, con límites claros, que saben elegir cuándo ayudar, cuándo retirarse y cuándo hablar. Su bondad no se confunde con sumisión, se reconoce como un acto consciente, fuerte, generoso y valioso, y esa es la diferencia. Ser bueno por costumbre es un acto pasivo. Ser bueno desde la fuerza es un acto de autoridad y libertad. Muchos cometen el error de creer que la bondad se mide por la cantidad de veces que dices sí, por las veces que soportas injusticias o por cuántos sacrificios haces. Pero la vida no funciona así. La bondad no se mide por el dolor que toleras, se mide por la intención y por la capacidad de actuar sin perder tu dignidad. Dar sin poder defender tu tiempo, tu corazón y tu energía no es noble, es un desperdicio. La bondad que importa es la que viene acompañada de conciencia y fuerza. Cuando eres fuerte, puedes mirar a alguien a los ojos y decir no sin culpa. Puedes alejarte de quienes no te valoran. Puedes establecer límites claros y seguir siendo generoso sin que te vean como débil. Esa bondad genera respeto, influencia y admiración. No se trata de demostrar nada, sino de vivir con integridad y autenticidad. Cuando dejas de ser bueno por miedo y empiezas a ser bueno por elección, algo cambia. Tu bondad deja de ser sacrificio y se convierte en poder. Ser inteligente, firme y estratégico no mata la bondad, la transforma. Te libera de la carga de agradar, de justificar, de soportar injusticias. Te permite dar y amar con intensidad, pero también con claridad. Te permite ser generoso sin agotarte, ser empático sin permitir que te pisoteen, ser solidario sin que te roben. Esa es la bondad que construye respeto, relaciones sanas y una vida digna. Cuando finalmente entiendes esto, ves que ser bueno no es suficiente, que la inteligencia emocional, los límites y la fuerza son esenciales. La bondad consciente es una elección poderosa, y esa elección te convierte en alguien que no solo es bueno, sino valioso, respetado y libre. Porque la verdadera bondad nace del poder, no de la debilidad, y cuando la dominas, tu vida cambia para siempre. Hoy te he mostrado algo que quizá te cuesta aceptar. Ser bueno no es suficiente. Ser bueno sin inteligencia, sin límites, sin estrategia, sin respeto por tu propio valor, te vuelve vulnerable, invisible y agotado. Nos enseñaron a ceder, a callar, a agradar, a poner a otros antes que a nosotros mismos, pero eso no es nobleza, eso es sumisión. Y la vida no premia la sumisión, premia la fuerza consciente. Dejar de ser bueno por costumbre y empezar a ser inteligente no significa volverse frío ni egoísta. Significa entender que tu tiempo, tu energía y tu corazón tienen valor. Significa elegir cuándo decir sí y cuándo decir no, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarte y cuándo alejarte. Significa reconocer que no todo es personal y que no todos merecen tu lealtad. La inteligencia transforma tu bondad en poder, tu generosidad en respeto y tu calma en autoridad. Hoy te invito a mirar tu vida con honestidad. Pregúntate, ¿a quién le he dado demasiado sin recibir respeto? ¿Dónde he permitido que me utilicen por miedo a perder algo que no era mío? ¿Qué decisiones he tomado impulsado por la emoción en lugar de la claridad? Cada respuesta es un paso hacia la libertad. Cada límite que estableces es un acto de amor propio.
Cada no bien colocado es una victoria silenciosa. Deja de ser bueno solo para agradar. Deja de sacrificarte para que otros estén cómodos. Empieza a ser inteligente, firme y consciente. Solo así tu bondad tendrá valor, tu energía será respetada y tu vida se llenará de propósito. La verdadera transformación empieza cuando decides que tu bienestar no es negociable, porque la bondad poderosa no nace de la debilidad, nace de la fuerza, y la fuerza consciente cambia todo. Hoy elige ser inteligente, hoy elige vivir con dignidad, hoy empieza a ser dueño de tu vida.